Doctor, y gracias a ustedes por estar acá, ¿no? Para comenzar, y a modo de apertura general, Marcelo, me gustaría que nos cuentes qué es lo novedoso de la medicina canábica. Ayer fue un día también muy especial, así que creo que es un momento apropiado como para que te explayes, vos que sabés un poco sobre este tema. Bueno, lo novedoso de la medicina canábica recorre una historia similar a la historia de la morfina. O sea, son sustancias que han tenido cierta condena social porque han tenido quizás por un momento de la historia del ser humano usos inadecuados, llamémoslo así, y de repente, evaluando ese impacto en el sistema nervioso, a alguien se le ocurrió preguntarse por qué interactuaba tanto esta molécula con nuestro cerebro y qué tenía que hacer de bueno esta molécula con nuestro cerebro, aparte de lo que uno pensaba, esa construcción negativa. Y en la década del 90 se descubre que todas nuestras células, todas, incluso el espermatozoide, tienen receptores para el cannabis. Pero no para el cannabis de la planta, sino para el propio cannabis, para nuestra propia marihuana. Entonces es indudable que ese descubrimiento hizo que aún hoy todos pensemos que hay una oportunidad terapéutica, porque si este cannabis propio impacta sobre el dolor, sobre el humor, sobre el sueño, el apetito, la memoria y el aprendizaje, ¿por qué no tratar de interactuar con ese sistema y rescatar lo bueno de esa historia? Y la evidencia se fue acumulando, y digo esto porque muchas veces los médicos tenemos una respuesta simple, que es aún falta evidencia, y uno ante el aún falta evidencia puede tomar dos caminos. Eso se llama parálisis del análisis, falta evidencia. Pero como profesor de una facultad, enseguida surge la deuda, esa evidencia hay que generarla entonces. Entonces esa no es una respuesta para darle simplemente a un paciente, hay que sentirse comprometido con el tema. Entonces, hoy la evidencia no es suficiente, pero no es lo mismo que decir no hay evidencia. Digo esto porque, y agradezco la formación al doctor Martínez, que cuando la evidencia falta, lo que no debe faltar es el juicio clínico, el análisis del caso particular. La evidencia científica es una gran herramienta, pero no es la única herramienta a desarrollar cuando uno está frente a una problemática, a alguien que necesita una muerte digna o a alguien que está atravesado por el dolor. O sea que la falta de evidencia creo que es la pregunta que abunda en la sociedad científica, pero yo la adaptaría a la situación puntual. Y recuerdo que fue la primera no respuesta que recibió el paciente canadiense cuando en el 2001 le pidió al Estado una muerte digna ayudada por el cannabis, y el Estado, sin saber qué responder, le preguntó a la sociedad científica, y esa sociedad científica tuvo también la respuesta inadecuada: aún falta evidencia. La pregunta sería si la muerte digna se merece esa respuesta. Entonces eso explicaría un poco por qué uno se molesta cuando uno habla de la no evidencia con respecto al cannabis medicinal. Hay situaciones que contemplar. Yo creo que ese es el gran aprendizaje y ese es el gran descubrimiento. Han descubierto una molécula que nos puede ayudar, pero también seguramente hay que redescubrir al médico